Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. En esta ocasión nos ocuparemos de un problema que puede atraparnos muy fácilmente. Es la hipocresía. Descubramos juntos algunas huellas de libertad que Jesús nos ofrece para ser libres de la hipocresía. Permítame preguntarle, ¿alguna vez pasó la vergüenza de ser descubierto en una evidente contradicción? Es decir, ya usted había vertido una opinión sobre algo y luego con sus hechos la desvirtuó. ¿Se ha visto usted en encrucijadas que lo han llevado a decir o manifestar pensamientos y opiniones que no concuerdan con sus verdaderas convicciones? ¿Le suele suceder que busca ocultar su enfado y molestia a pesar de tener suficientes razones para expresarlos? Quizás usted trata con su forma de actuar de causar una impresión con el fin de hacer ver virtudes que aún no tiene. Si nosotros respondemos con sinceridad a todas estas preguntas, tendremos que concluir que todos le hemos dado cabida a la hipocresía en diversos momentos de nuestra vida. Desde la simple actitud de fingimiento que solo Dios conoce, hasta la hipocresía manifestada de una forma extrema, movida por un corazón viciado, todos hemos caído en alguna forma de hipocresía, ¿no le parece? Es más, corremos el riesgo de convertirnos en verdaderos esclavos de la hipocresía. La Real Academia Española define hipocresía de la siguiente manera: fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Por eso debemos preguntarnos entonces, ¿cómo se manifiesta la hipocresía? ¿Cuáles son los rasgos de los que podemos tener cuidado que nos estarían indicando que hay un problema de hipocresía en nuestras vidas? Le nombro algunos. Cuando tenemos tendencia a tomar posturas según la conveniencia del momento, con un afán de aparentar estar del lado de algo, del lado de alguien, nosotros podemos estar cayendo en hipocresía. También cuando pretendemos ser quienes realmente no somos, la presión del grupo, la presión social, o cuando nuestra motivación es impresionar a otros para ocultar y disimular debilidades, falencias o sentimientos que llevamos por dentro, pero que queremos disimular como si no estuvieran allí. Cuando aceptamos algo que va en contra de nuestras convicciones y deseos y sustituimos la sinceridad por una adaptabilidad amañada y sin sentido, es decir, pensamos que nos estamos adaptando, pero realmente lo que quizás estamos haciendo es cayendo en hipocresía. Todos estos son rasgos de que podríamos estar siendo esclavizados por la hipocresía, y también agreguemos a todo lo ya mencionado que cuando hay divergencia entre apariencia y carácter hay un problema de hipocresía. Quisiera citarle cómo lo ven algunos expertos. Gente que ha escrito o que ha estudiado el tema nos dice lo siguiente, como el escritor, periodista y crítico literario Rafael Gómez Pérez dice en su libro titulado Vicio, Virtud e Hipocresía, que la hipocresía es una constante social. ¿Qué cree usted? Todd Bolnar, otro estudioso, un hombre de la Universidad Estatal de Pensilvania, propone que la hipocresía es un mecanismo que fomenta la cooperación. Me parece curioso esto. Para él, la hipocresía fomenta la cooperación por la siguiente razón. Él afirma que la tendencia habitual es que ver el nivel de cooperación que otros tienen hace que aún las personas más egoístas y que no les interesa el tema en particular se identifican con una causa por causa, valga la redundancia, de ser movidos por lo que han visto en otros.
Además, algunos investigadores de la Universidad de Cambridge, que acaba de aparecer este estudio en la revista Cognition, dice, porque la revista se especializa en procesos cognitivos, dicen ellos que llegaron a la conclusión que lo que hacemos no es lo que decimos, especialmente si hay ganancias factibles de por medio. Según el estudio, el ser humano promedio estaría dispuesto a romper sus convicciones morales hasta 7 veces con tal de obtener algo. ¿Qué le parece este dato? Lo que ellos concluyen es que las personas podríamos hasta 7 veces romper nuestras convicciones y caer en hipocresía, aunque sigamos defendiendo una postura, si hay una ganancia de por medio. Pero en nuestro siguiente segmento nos ocuparemos de ver cómo lo ve Dios. ¿Qué nos dice la Biblia desde el punto de vista de Dios, del consejo bíblico? Así que quédese con nosotros y en Huellas de Libertad le echaremos un vistazo a cómo ve Dios el problema de la hipocresía. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nuestro tema es la hipocresía, un pecado que fácilmente puede atrapar nuestros corazones. Acerca de la hipocresía, vemos en la Escritura que es un pecado que tiene su máxima expresión en Satanás. La Biblia dice en 2 Corintios 11:14, no es de extrañar que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Puede notarlo? Habla la Escritura de que Satanás, el enemigo de nuestras almas, busca disfrazarse, aparentar lo que él no es. Así que la hipocresía tiene que ver con esta implicación de procurar disfrazar uno lo que no tiene o ocultar lo que sí tiene con una apariencia externa engañosa. Además, encontramos que no solo tiene que ver con Satanás, este pecado de hipocresía, hablando de la perspectiva bíblica, sino que Adán se dejó llevar por una tendencia hipócrita tratando de evadir la responsabilidad de su pecado. Al respecto nos dice Génesis 3:12, la mujer que tú me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. ¿Qué le parecen las palabras de Adán? Él trató de evadir lo que estaba diciendo con sus palabras, pero también con su actitud es, yo no tengo este problema, quien lo tiene es ella. Pero ya sabemos todos que él era responsable delante de Dios por el pecado que habían cometido. En el Antiguo Testamento, además del caso de Adán, encontramos sendas amonestaciones de parte de Dios contra la hipocresía. Una de ellas está registrada en Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17, que solo leeré algunas frases para poder llevarlo al contexto de nuestro tema. Y vea usted lo que Dios estaba censurando de su pueblo, del pueblo de Israel. Dios pregunta lo siguiente, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? No me sigan trayendo vanas ofrendas. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo de Israel? Lo que estaba pasando es que, a pesar de tener pecados no resueltos, ellos estaban con un sentido de pretensión de que todo estaba bien. Así que pretender que todo está bien a sabiendas de tener pecados
no resueltos en nuestra vida. Eso Dios lo ve como hipocresía. Y todo el pasaje nos habla de la censura divina contra esa actitud. En el mismo sentido, también el profeta Isaías, que ya lo hemos citado, dice en el capítulo 29:13 de su libro profético, palabras de Dios por medio de Isaías. Dice así: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Aquí también encontramos la censura de Dios contra una manifestación externa que no era acompañada del verdadero sentimiento interno. Hipocresía es decir una cosa mientras sentimos otra. Entonces hemos mencionado dos implicaciones. Una de ellas es pretender dar la impresión de algo que realmente nosotros no tenemos, usar la pretensión para esto, pero también utilizar o caer en hipocresía por causa de que decimos una cosa mientras sentimos otra. Y en el Nuevo Testamento encontramos aún más evidencia sobre esta perspectiva bíblica de la hipocresía, porque fue Jesús quien hizo latente el problema, sobre todo en el Sermón del Monte. Ahí encontramos varias advertencias de Jesús en contra de la hipocresía. Mateo 6, que lleva parte, es un segmento del Sermón del Monte, tiene frases como las siguientes: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Por eso, él introduce los temas de dar, de la oración y del ayuno. Dice, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. Luego, hablando de la oración, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas. Jesús se valió de un término que era común en su tiempo. El término hipócrita estaba relacionado con el arte teatral. Se le llamaba hipócrita al actor, al que representaba un papel, y habitualmente utilizaban máscaras para poder representar el papel, pero la implicación de todo esto es que había actuación y fingimiento que tiene como propósito persuadir a los demás de algo que carece de sustancia, tal y como hacen los actores en una obra teatral. También Pablo se refirió a este problema para los tiempos finales. Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:5, le dice a Timoteo que habrá gente que aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Qué le parece esto? Mire lo que dice Pablo. Gente que aparentará. Está hablando de apariencia en este caso. Ser piadoso, pero su conducta contradice el valor de esa piedad que pretenden manifestar delante de otros. Y es más, Pablo le agrega de manera muy imperativa a Timoteo esta recomendación: con esa gente ni te metas. Hemos visto entonces que para Dios la hipocresía tiene que ver con pretensión de que todo está bien, sabiendo que hay pecados no resueltos. Tiene que ver con decir lo que nosotros realmente no estamos sintiendo, y en este último caso veíamos con aparentar piedad o una virtud que realmente usted y yo no tenemos. Quédese con nosotros, porque lo más importante viene en nuestro siguiente segmento, y es descubrir las huellas de libertad que Jesús nos ofrece de la hipocresía.
La hipocresía ha sido nuestro tema de hoy en Huellas de Libertad. Y recordemos, la Real Academia Española la define como fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. También le dimos un vistazo a cómo lo ven los expertos, porque hay gente que lo ve como una constante de la sociedad actual. Otros dicen que la hipocresía fomenta la cooperación entre las personas. Hablábamos de que mientras hay ganancia factible, tendemos a hacer hasta 7 veces, podemos caer en hipocresía, pero también vimos lo que dice Dios. Dios tajantemente censura cualquier actitud, inclinación de apariencia, de pretender que las cosas están bien cuando están mal, y todo eso debe hacernos recordar la importancia del tema. Pero lo más importante para nosotros hoy, en general, es que descubramos las huellas de libertad que Jesús nos ofrece para ser libres de la hipocresía. Le doy 3 huellas de libertad que usted y yo podemos seguir en nuestra vida práctica. Lo primero es, haga lo correcto por los motivos correctos. No olvidemos las palabras del Señor Jesús. Mateo 6:1 nos traslada el consejo de nuestro Señor, diciéndonos, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. En otras palabras, Él nos está pidiendo, juzguen sus motivos. Si van a hacer lo correcto, asegúrense de hacerlo por los motivos correctos. El Señor no quiere que nos dejemos llevar por el deseo de aplauso, porque queremos ser aceptados o admirados por los demás. Así que cuando usted vaya a hacer algo que es digno de virtud, pregúntese, ¿será que lo estoy haciendo por los motivos correctos? En segundo lugar, dispóngase a corregir toda incoherencia entre sus convicciones y sus acciones. Una de las cosas que más nos podría hacer tendientes a la hipocresía es que haya incoherencia entre lo que nosotros llevamos como convicción interna y las acciones con las que nosotros nos presentamos delante de los demás. En una ocasión, esto es bíblico, Pablo tuvo que exhortar a sus hermanos, exhortar al apóstol Pedro, a Bernabé, porque dice él, habían caído en una actitud de hipocresía. Encontramos este registro bíblico en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, dice todo este contexto. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Les llamó la atención en amor, corrigió esa incoherencia entre convicciones y acciones. Y mi consejo para usted es, dispóngase a corregir toda incoherencia entre sus convicciones y sus acciones. Y finalmente, busque la pureza interna que Jesús puede producir en lugar de conformarse con una pureza externa. No nos dediquemos solo a cuidar lo externo, la apariencia. Asegurémonos que la pureza va de adentro hacia afuera. Nos dice Mateo 23-25 una exhortación muy fuerte de Jesús a los fariseos. Dice, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno». Esta advertencia del Señor es similar a una que aparece en el pasaje que ya citamos de Isaías capítulo 1.
en el que el Señor los lleva a esta conclusión diciéndoles, vengan y pongamos las cosas en claro, es decir, traigan sus vidas, arreglemos la situación, porque a Dios le interesa la pureza interna antes que la externa. Por eso mis consejos han sido, para que usted y yo podamos ser libres de la hipocresía, los siguientes. Haga lo correcto por los motivos correctos. En segundo lugar, dispóngase a corregir toda incoherencia entre sus convicciones y sus acciones. Y por último, busque primero la pureza interna y luego preocúpese por lo externo. Quisiera invitarle a orar para que juntos cerremos declarando delante de Dios que nos interesa ser libres de la hipocresía. Oremos. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que hagas concretos en nosotros estos principios. Queremos hacer lo correcto por los motivos correctos. Además, nos disponemos a corregir toda incoherencia entre las convicciones y las acciones. Y rogamos que tu Espíritu Santo provoque en nosotros una pureza interna antes que la pureza externa que todos pretendemos hacer ver delante de los demás. Te lo pedimos, Jesús, en tu nombre. Amén. Nuestro tema de hoy ha sido la hipocresía, pero en Jesús encontramos cómo ser libres de ella. Le invito a sintonizarnos de nuevo para que juntos descubramos huellas de libertad.